Recuerden que estamos transmitiendo en vivo a través de la página www.univo.edu.mx, /web, /Univo TV, y de igual forma, /web, /radio. En la red de academia, en la línea del conocimiento libre y educación, Red LED. De igual forma, agradecemos a los medios universitarios tales como Veo Radio y Univo TV. Los invitamos a compartir imágenes, publicaciones y comentarios en redes sociales, utilizando los hashtags Univo, Foro Univo, Nodoclep y CLEP 2014. Damos inicio al segundo panel titulado Educación Disruptiva. Bueno, buenas tardes a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Creo que el tema que vamos a tratar hoy es de gran interés para todos, porque todos están incluidos en un proceso educativo, de lo cual vamos a hablar este día. Quiero empezar el tema, que es educación disruptiva, con un pensamiento que plasma Piaget, donde dice que la meta principal de la educación es crear personas que sean capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que otros han hecho. Hombres y mujeres creativos, inventores y descubridores. Eso lo dice Piaget. Para dar pauta a esa creatividad, a esa innovación, nosotros sabemos que deben de ser parte activa del proceso educativo. En este proceso educativo actualmente se habla de una nueva tendencia, que es la educación disruptiva. Esta como respuesta a una crítica que se le hace a los procesos educativos, donde se habla de obsolescencia educativa. Esto es, pareciera que los métodos y técnicas de educación actualmente, al no actualizarse, suelen ser obsoletos. De eso vamos a hablar, y para ello contamos, ¿verdad?, con la colaboración de alumnos, ¿verdad?, y maestros, para que hablemos de este tema. Primeramente se los voy a presentar quienes van a compartir con nosotros este panel. Primeramente tenemos a Dinora Moreno Marañón, de primer semestre de educación. Posteriormente a Víctor Manuel Santiago Rodríguez, del tercer semestre de educación también. A Estefanía Carrera Ramírez, de quinto semestre de educación. A Roberto Ramírez Martínez, de quinto semestre del Sistema Flexible. A Adrián Vicente Ramírez, de séptimo semestre, Sistema Flexible. A Dania Cariño Pacheco, de noveno semestre de Educación también. Y a la maestra Ventura Guadalupe Servín Lance. Bien, la mecánica de esta actividad que vamos a tener en el panel va a ser la siguiente. Vamos a hablar de dos tópicos, de varios tópicos de la educación disruptiva. Primero, para que ustedes comprendan de todo lo que se va a hablar, vamos a pedirles que nos hablen del concepto, cómo entiende cada uno de ellos lo que es la educación disruptiva. En segundo punto, viendo lo que es la educación disruptiva, qué ventajas y qué desventajas tiene este tipo de educación. El tercer punto es analizar si en México y en las instituciones que están a lo largo de la República contamos con las bases para que este tipo de educación tenga éxito, y posteriormente daremos pauta a preguntas, inquietudes de ustedes como público, para cerrar con la opinión, ¿verdad?, final de cada uno de los panelistas. Para ello les voy a pedir a ustedes, panelistas, que mantengan, ¿verdad?, una comunicación. Allá tenemos el semáforo. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a tener, cada uno de ustedes va a hablar por 1 minuto, 2 minutos, yo se los voy a indicar. Segundos antes de que vaya a cumplirse ese tiempo, van a alzar el color amarillo, que es decir, así como que ya vayanse deteniendo porque va a terminar su tiempo. Y posteriormente, si ya se están pasando, es el rojo, y es cuando yo les voy a decir muchas gracias y pasamos al siguiente, ¿sí? Bueno, entonces vamos a iniciar primeramente con Dinora.
y le vamos a preguntar a cada uno de ustedes, para que vayan pensando en este punto, ¿qué opina y cómo conceptualiza la educación disruptiva? Bueno, para mí la educación disruptiva es romper con los paradigmas ya establecidos por padres, docentes y alumnos. Por ejemplo, en los docentes, al impartir su clase, haciendo que los alumnos hagan planas, que solamente el docente sea el que tenga la voz y el que opine. La educación disruptiva es un cambio radical sobre la educación tradicionalista. Y esto se ha transformado a lo largo del tiempo en base a las TICs, como que el alumno sea más didacta. El profesor tiene que empezar a formar foros, hacer cosas que unan al grupo y que sea más unido, más comprometida la experiencia del aprendizaje en el docente. El docente tradicionalista solamente, como dice Paulo Freire, él cree que es un banco de información que solo se le puede ir depositando poco a poco la información. Gracias. Pasamos con Víctor. Hola, antes que nada, buenas tardes. Para mí, o bueno, lo que yo pienso que es la educación disruptiva, bueno, desde hace tiempo se ha venido hablando de lo que es la educación disruptiva, ¿no? Y con ello tomamos los que son algunos paradigmas educacionales que deben cambiar, que deben trascender. Para mí, eso es la educación disruptiva, trascender de una educación tradicionalista que se ha venido manejando a una donde la motivación y sobre todo, como dijo Dinora, las TICs sean un gran apoyo en el cual el docente se pueda basar para poder dar una clase más interactiva, más dinámica, donde fomente la participación de todos los alumnos. Como nos dice Curtis W. Johnson, asesor en sistemas educativos, que cree que lo que a nosotros nos sirvió le servirá también a las nuevas generaciones es un error. Es cierto que ese tipo de escuela tradicionalista sigue funcionando, pero solo para el 30% de la población. La generación actual aprende si quiere hacerlo, si está motivada, de lo contrario no hará nada. El mundo es completamente diferente a lo que era. Gracias. Bien, gracias. La misma pregunta, ¿verdad? ¿Qué opinas de la educación disruptiva, Estefanía? Bueno, antes que nada, hablar de educación disruptiva implica mucho lo que es el concepto de innovación. Juan Domingo Farnós nos define como que es del cambio que se le da a la educación, complementando con mis compañeros que nos habla de que romper con esos paradigmas, ¿no? Pues principalmente es muy difícil cambiar la educación socialmente y económicamente todo, ¿no? Porque, por ejemplo, Juan Domingo Farnós nos habla de que se tiene mucho lo que son las tecnologías, pero si no se tiene lo económico, pues no existe, ahora sí que una educación sobre las TIC. El término innovación, según la Real Academia Española, nos dice que es creación y modificación de un producto. En este caso, que es creación y modificación de la educación. También nos habla del modelo educativo disruptivo, que persigue el aprendizaje personalizado, que es así como el aprendizaje individualizado, que pues es aprender por ti mismo conforme las TICs. En este caso, el profesor pasaría a ser un facilitador del aprendizaje. Gracias. Bien, gracias. Vamos a escuchar la opinión de Roberto. Buenas tardes, compañeros. Bien, educación disruptiva responde al término de romper paradigmas, de innovar, de crear nuevas cosas. Pero estas nuevas cosas van a acabar con las estructuras que ya conocemos, como las escuelas, los institutos. Así que las nuevas tendencias de las empresas, de las nuevas tecnologías, de diversos autores de la creatividad, Sir Ken Johnson, Juan Domingo Farnós Miró, están pidiendo que el alumno se prepare,
y de verdad estamos preparados? ¿Cuántos de nosotros tenemos smartphone? ¿Y quién me dice qué aplicaciones ocupamos para prepararnos más? Aparte de lo que venimos a aprender aquí en la escuela, todo el conocimiento que llevamos de los profesores, de los libros, ¿quién ve cursos extras? Esto se trata de la educación disruptiva. Estamos en un entorno donde tenemos que mejorar el aprendizaje de nosotros, ser autodidactas, y con ello vamos a romper esta inercia que traemos de hace años de un sistema lineal, cuadrado, en donde te dice el profesor en el kinder: tienes que pintar la vaca de color blanco y negro. Si el niño quiere pintarla de color morado, no tiene por qué romper ese sentido de creatividad e innovación del niño. Así que esta educación es muy importante que nosotros la estimulemos como profesores y la llevemos a la práctica como estudiantes. Gracias. Bien, escuchamos a Adrián. Sí, buenas tardes a todos, gracias por su asistencia. Sí, lo que comentan nuestros compañeros, disruptivos significa romper con paradigmas, romper con el aburrimiento, considero, romper con el profesor como el dueño y transmisor del conocimiento, romper con las sillas incómodas, con las escuelas, con los edificios grandes de muchos salones, romper con los horarios de clase, romper con un receso, con un cambio de clase, romper con una edad estimada para entrar a la escuela, romper con el conocimiento lineal. Tenemos que ver más allá, no tenemos que estar tan encerrados en nuestro entorno. La educación actualmente está yéndose por caminos que no son los que nosotros queremos o los que la sociedad necesita. La sociedad está demandando cada vez personas con más capacidades, con más habilidades, con más conocimientos, que tenemos que tomar en cuenta para poder llevar a cabo la educación. Tenemos que romper con todo lo establecido gracias al uso de las tecnologías, que no necesariamente llevan a la educación disruptiva, pero son un buen apoyo, son un buen medio y se puede sacar mucho provecho de ellos. Pero tenemos que dejar de pensar como estamos haciendo hasta ahorita para comenzar a pensar más disruptivamente, más allá de lo que nos dicen los libros, las estructuras ya establecidas. Bien, gracias. Pasamos con Daniel. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por asistir. Mis compañeros bien hablan, claro, de cambiar el paradigma de cómo se concibe a la escuela. Yo considero que más que cambiarlo, romper y dejar una tendencia por otra, es devolverle a la escuela realmente su esencia o su razón de ser, en la que el alumno es el responsable de su aprendizaje y el docente toma el papel de guía o de conductor, y a través de él el alumno va a poder comprender o llegar a lo que es la verdad y va a desarrollar muchas de las competencias que actualmente en las escuelas como están ahora no se están llevando a cabo. Entonces el verdadero objetivo de la educación disruptiva sí se transforma un paradigma, es una metamorfosis de regresar al verdadero origen de lo que es el aprendizaje, de cómo desarrollarlo y cómo el alumno se hace parte activa de ese aprendizaje. El aprender a ser es uno de los pilares de la educación, y yo considero que no solamente se debe de quedar con la teoría, sino llevarlo a la práctica para resolver problemáticas del mundo actual al que se enfrenta. Gracias. Bien, gracias. Maestra Ventura, la escuchamos. Bien, todos han hablado de romper, y hay algo muy importante siempre, el significado de las palabras. Según el DRAE, romper significa separar con mayor o menor violencia las partes de un todo. La educación disruptiva parte de la idea de que la escuela no sirve para nada, ¿sí? Que un plan de estudios estructurado que hay que seguir con una serie de ciclos no sirven para nada, ¿sí? Los estudios de la OCDE, lo que es resultado de prueba PISA, y estudios que se han hecho sobre que en México, entre más estudias, no quiere decir que vas a tener mejor trabajo. Esa es la idea central de la educación disruptiva. La escuela, el sistema educativo, como lo tenemos entendido hasta este momento, no ha servido absolutamente para nada. Aquí la pregunta es si realmente la escuela no sirve para nada. Los de educación saben muy bien, lo estudiaron, quién inventó la escuela, para qué la inventó, de qué sirve la educación que recibimos, si es que podemos llamarla educación, a lo que recibimos en las escuelas. Eso sería la definición. Bien, gracias. ¿Podemos concluir?
podemos concluir en esta primera parte que si hablamos del concepto de educación disruptiva, no es llegar a lo radical, como menciona la maestra Ventura, de tomar como obsoleto todo el diseño curricular, los planes de estudio y demás, porque ella hablaba de alguna manera romper con mayor o menor fuerza, pero siempre involucrando la conciencia. En un pensamiento que encontré de Einstein decía que es una locura el seguir haciendo lo mismo esperando cambios. ¿Qué quiere decir? Que realmente la educación requiere cambios y uno de ellos es esta educación, pero desde el cambio del perfil del alumno. A veces cuando escuchamos nosotros como docentes hablar a los alumnos de decir, es que vengo a aprender, pero el maestro que tengo no me ha ayudado a aprender. Cuando el maestro, ¿verdad?, sí tiene que estimular el aprendizaje, pero realmente desde ahí hablaríamos de una educación disruptiva, que el alumno se considere como parte esencial del logro de sus aprendizajes y que de alguna manera le quite esa responsabilidad tan grande al maestro de decir, ay, es que no aprendieron por mí, sino que él vea, como decía Adrián, el hecho de buscar autodidactamente incrementar su conocimiento y ser más participativo. Bien, vamos a la segunda parte, en donde le vamos a pedir a cada panelista que nos hable de las ventajas, pero también las desventajas que le encuentra a esta educación disruptiva. Empezamos con Dinora. Bueno, yo opino que lo positivo de la educación disruptiva es que va de la mano de la tecnología y esto puede hacer más fácil el aprendizaje del alumno. También que al alumno se le forman las competencias para que al salir ya de la universidad esté preparado para poder ser competente y tener un mejor desarrollo. Y es autodidacta, que él puede tener él aprende más siendo autodidacta que cuando un profesor solamente le da información. Y yo creo que lo negativo es que muchos padres de familia no dejan que la educación disruptiva tenga sea plena, ya que como ellos nacieron con la educación tradicionalista, no abren paso para la tecnología. Hay muchas personas que todavía no se abren a la tecnología, que les cuesta mucho trabajo, entonces yo creo que esa es la mentalidad de muchos padres de familia. Y también yo creo que lo económico, no es tan fácil cambiar de raíz todo, tiene que tener un proceso, y que también los alumnos y los docentes tienen que saber los límites que tienen, o sea, no pueden decir, bueno, vamos a hacer una educación disruptiva y los dejan sacar los teléfonos y que hagan lo que quieran, o sea, tiene que haber límites y reglas. Bien, Víctor. Bueno, yo pienso más que nada que la gran ventaja que tiene la educación disruptiva es fomentar en el alumno su propio autoaprendizaje. Que él no solo venga aquí a la escuela y se quede con los conocimientos que le dio el profesor, sino que ya con la tecnología que tenemos, con el internet, que es muy vasta la información que nosotros podemos encontrar ahí, lleguemos a nuestra casa y tenemos alguna duda que el profesor no nos quedó bien clara, nos vamos al internet y la buscamos. Y ahí nosotros enriquecemos nuestro conocimiento. Eso es en parte lo que nos ayuda a la tecnología de ahora. Que también estamos en clase y el profesor dice algo y nosotros nos ponemos a ver es cierto lo que él dice, y ya como que si es cierto, decimos sí es cierto, el profesor sí sabe. Si no, pues como que comentamos con él y ahí se fomenta una participación alumno-maestro. Y ya los demás alumnos pueden participar. Ahora, la gran desventaja que yo encuentro es que, bueno, no todos, pero la mayoría de los maestros como que no se quieren cambiar a la tecnología. No sé si no les asusta o les cuesta mucho trabajo, porque nos decía Curtis que la resistencia a un cambio de mentalidad es lo que hace la mayor desventaja en esta educación disruptiva, porque los maestros no quieren implementar la tecnología en sus clases, no quieren dejar de dictar, no quieren dejar de ver a los alumnos como solo un contenedor que ellos van a llenar de conocimientos.
los alumnos, cada uno tenemos una forma diferente de aprender y eso es de lo que se debe dar cuenta el maestro. Bien, Estefanía. Bueno, pues una desventaja es que, por ejemplo, si nosotros nos dejáramos la escuela, el internet sería ahora sí que el maestro y el facilitador, que en este caso es el docente, ya no sería. Entonces nosotros aprenderíamos individualmente, pero nos dice, si aprendemos individualmente, no te sirve si no lo compartes, pero en este caso el internet es tu escuela, ¿no? Y pues también nos dice que pues queremos un cambio, ¿no? Un cambio, como lo decía mi compañero, romper con eso de que pues los exámenes, ¿no? De que son muchas preguntas y eso, y para nosotros, por ejemplo, nos decía la maestra, bueno, no digo nombre, pero hay muchos maestros que pues le ponen un porcentaje más a lo que es el examen, ¿no? Y pues en este caso la educación disruptiva habla de romper con eso, romper con la educación tradicionalista, de que, complementando con lo que dice Víctor, es que pues sí, ¿no? O sea, nosotros nos aburrimos tanto de que es los exámenes, las clases de mucha teoría, y pues queremos más clases dinámicas, ¿no? Porque, a ver, ¿a quién no le aburre eso de que le estén dictando, ¿no? O sea, siempre dictando, y quieras o no te duerme la clase, ¿no? Y pues aquí habla de que, pues, tener una motivación intrínseca para el alumno, ¿no? Y pues nos hablan también les hablo del aprendizaje disruptivo. Dice que la educación de hoy pues es el internet, las TICs y todo eso. También la educación disruptiva tiene que ver con lo que son los programas educativos, romper con eso, pero pues más que nada es cambiar de educación tradicionalista, ¿no? Bien, Estefanía. Roberto. Bien, pasando a las ventajas de la educación disruptiva, es que si tenemos muchas actividades durante el día y nos es imposible acudir a una clase extra, a un curso que sea de nuestro agrado, con esta plataforma, por ejemplo MOOC, podemos ingresar a cursos masivos de internet de diferentes universidades, de diferentes ponentes, y poder cultivarnos sobre su idea, sobre lo que ellos plasman, sin necesidad de un horario fijo, sin necesidad de que alguien nos esté supervisando. La parte de la desventaja de la educación disruptiva es lo actitudinal. Tenemos todas las herramientas, plataformas, el teléfono, el iPad, la tablet, pero ¿cuántos de nosotros decimos, voy a tomar el hábito de que 2 horas voy a dedicar a tomar un curso de composición, un curso de poesía, un curso de X cosa? No lo hacemos por el hecho de que nos da flojera, nos da pereza, no buscamos ese tiempo dentro de nuestro día para realizarlo. Ahora bien, si logramos hacer esta mezcla, esta conjunción de escuela, curso extra en la plataforma MOOC o la que ustedes deseen, como es en iTunes U, que ofrece de universidades como Oxford, Harvard, y puedes ingresar a este tipo de plataforma con profesores que están ahí físicamente y nosotros podemos verlos sin ningún costo alguno. Lo malo es que está en inglés, hay que aprender también el idioma inglés para poder acceder a ellos y poderlo comprender, pero ahí está la información. Me comentaba una persona, llega a las grandes empresas mexicanas, las líderes de México están importando personas paraguayas, personas de Centroamérica, que llegan hablando 3 idiomas, alemán, inglés y francés. ¿Por qué los mexicanos no, siendo que son empresas mexicanas? La pregunta es, a este paraguayo, ¿qué haces tú en este puesto que es para un mexicano? Yo estoy aprovechando, responde el paraguayo, un puesto que un mexicano no quiere, porque el mexicano no se está preparando, no quiere ver más allá de lo que tiene o lo que puede hacer en su propio país. Muchas gracias. Bien, Roberto. Estamos con Gabriel. Sí, todo está en constante cambio, en constante movimiento. Según Darwin, nosotros venimos del mono, evolucionando por varias facetas hasta llegar a lo que somos ahorita.
Actualmente se habla de una generación, la generación Z, de los nativos digitales, que son aquellas personas que nacieron entre 1995 y el 2000 hacia adelante. Tienen 20 años, 19 años, los cuales también se denominan pulgarcitos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están usando los dedos para acceder a internet con sus teléfonos, etc. Ellas se habla una evolución del ser humano que ya trae otras características, otras habilidades, necesita todo rápido, es muy ágil, es muy intuitivo, sabe hacer las cosas por default, ya no hay que le enseñen. Entonces ese tipo de personas ya está dando mucho en la actualidad y para ello es necesario alguien que responda a sus necesidades tan ágiles, tan hábiles, tan activas, y para ellos la respuesta es la educación disruptiva, que es una ventana o una opción que te va a llevar a potencializar todas esas habilidades que ya traen cognitivamente, socioafectivas, con el medio ambiente, etc. También se dice que para ellos la cuestión de leer es un fastidio, no pueden leer porque se distraen, ellos prefieren las imágenes, los sonidos, los videos, etc. Ya lo traen de naturaleza a nivel cognitivo, una evolución del ser humano. Entonces la educación disruptiva es un buen ejemplo o una buena opción para potencializar todas esas actividades. Y también tomando en cuenta el pensamiento de que la formación ya está muerta, ahora es la autoformación, y es donde entra el papel del docente activo para formarse. Como decía mi compañero, uno puede entrar a MOOCs, a tutoriales, a videotutoriales, conferencias, el contenido ya está, ahora solo es cuestión del propio alumno que se ponga las pilas, por así decirlo, y acceda al conocimiento. Algo por medio de un maestro o un guía. Algo negativo es de que el profesor no puede ser el amigo del alumno, no puede ser un guía, no puede ser su compañero, porque tiene que haber reglas o cierto orden para generar valores de responsabilidad, de compromiso, de saber que hay una persona mayor que no tienes que faltar al respeto. Entonces el docente nunca puede ir a la par del alumno, porque se eliminan esos valores, esos vínculos, esos ciertos aspectos que hacen de la comunidad o de la socialización algo estable. Sin cada rato vamos a faltarle al respeto a la profesora Imelda o a la profesora Norma Ponce, que son personas que merecen respeto como todos. Bien, Dani. Bueno, como primer punto, desde las ventajas, considero que es esta parte de la personalización. ¿De qué me sirve a mí como docente tener en una clase presencial a 40 alumnos que no me participan, que no me preguntan porque ya se aburrieron, porque no les interesa el tema o simplemente para ellos es algo pasajero, lo que yo les estoy enseñando en ese momento o ya lo saben? Cuando uno trabaja, como dicen mis compañeros, en las plataformas en línea, tu tutor o tu supervisor o la guía que te está acompañando, tienes esa interacción, a pesar de que estás de máquina a máquina, puedes tener esa interacción más directa, porque yo tengo una duda acerca de un tema, le escribo un mensajito a mi maestro o a esta persona que está a cargo del curso y él inmediatamente me puede contestar, ¿no?, la duda que tengo al respecto. Entonces, si ven esa parte de que digan, ok, la educación disruptiva, utilizando la tecnología como una desventaja porque no estás frente al alumno, no me sirve de nada si este alumno que está frente a mí no me pregunta o se aburre de lo que estoy dando. Y a pesar de que estemos de máquina a máquina, de computadora a computadora, en una distancia considerable, yo creo que sí se puede ejercer esta parte de la interacción y de la comunicación más personalizada. En cuanto a las desventajas, esta parte del propio sistema, la inflexibilidad del sistema, como docentes nos va a pasar, a nuestros profesores ya les pasó, como recién egresados, tenemos todo el entusiasmo y todas las ganas de realizar cambios y queremos cambiar todo el sistema educativo mexicano, pero el propio sistema te pide que tienes que seguir una programación, que debes de adecuar tus contenidos, que debe de existir una metodología específica, los exámenes escritos, ¿no? Entonces, esta parte del propio sistema que te refrena, que no te permite realizar más allá de lo que tu alumno necesita, no nada más, ok, le vas a dar esto, el alumno va a estudiar español, ajá, pero ¿para qué le sirve? ¿Cómo lo va a aplicar en la vida real y cómo va a resolver problemáticas con eso? Gracias. Maestro Ventura. Bueno, ventajas. Es una educación que parte de preguntas, de cuestionamientos, ¿sí?
Otra enorme ventaja es, y los profesores que no lo hemos visto estamos perdidos, es que nosotros ya no somos dueños del conocimiento. En nuestra época el maestro tenía el conocimiento y nos lo daba. Ahora con el internet, mal que bueno, pueden encontrar información de lo que sea, ¿sí? Ya se ha dicho, ¿no? Pueden tomar tutoriales, entrar a cursos, etcétera, etcétera. La escuela sí es necesaria, ¿sí? La escuela es necesaria para formar a las personas, porque la educación, ojo, y es muy importante, es la que se da en casa, ¿sí? En las escuelas difícilmente se educa, se forma. Esas serían las ventajas, que parte de preguntas, ¿sí? Que es ayudarle al alumno, y no es otra cosa más que la mayéutica socrática, o sea, es sacar el conocimiento, ¿sí? Irlo construyendo. Alguien ya lo inventó y lo dijo hace muchos años. Claro, en aquella época no había TICs, pero bueno. Y desventajas es que se puede prestar a movimientos que quieren usar la violencia, ¿sí? O la negación por el todo. Y un gran ejemplo es lo que está ocurriendo en el Instituto Politécnico Nacional. 100 alumnos están tomando las decisiones capitales y están rechazando donde les han contestado sí a todo. ¿De qué quieren la nieve? De limón, yo creo, pero ahí porque ya está mezclado una cuestión de tipo político. Esa sería la gran desventaja que pudiera presentarse en esta línea. Bien, gracias. Hablando de ventajas y desventajas, podemos decir que en esta educación disruptiva que se habla de desplazamientos, menciono que ya tenemos que desplazar a las TICs. Ustedes saben que TICs es tecnología, ¿verdad?, de información y comunicación. Estas tienen que ser desplazadas por las TAC, que son tecnologías de aprendizaje y del conocimiento. Por eso estamos hablando del momento del tic-tac, porque es parte de desplazarla. Pero lo que es mejor, dicen, si nosotros en educación superior queremos de verdad formar profesionistas exitosos, que se incluyan a lo que los administradores han dicho como un océano azul, deberíamos de entrar en las TEP, que son las tecnologías de empoderamiento y la participación. Roberto mencionaba algo muy importante. Si yo quiero empoderarse, crecer, ser más exitoso, tener amplio campo laboral, depende de mí, porque por acá salimos de la escuela, algunos que están por egresar nos dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, les encantó estudiar, pero ahora les toca a ustedes hacerse responsables de su preparación, y eso es lo que marca, ¿verdad?, la educación disruptiva, cambiar el paradigma de que solo el maestro les puede enseñar, que solo el maestro va a transmitir conocimientos básicos y de éxito para ustedes. Estamos en el momento de cambiar para un éxito, ¿verdad?, desde el autodidactismo. Bien, vamos al tercer punto final y después damos en marcha la participación de ustedes, en donde yo les pregunto a cada uno de los panelistas, ustedes, con todo lo que han dicho que es educación disruptiva, ventajas y desventajas, ¿consideran que México, y en cuanto a instituciones educativas, ustedes ya han sido parte de muchas, ¿verdad?, consideran que está en la mejor condición de ser parte de esta educación disruptiva? Bueno, yo opino que todavía no estamos 100% preparados. Yo creo que nos falta mucho conocimiento sobre las TICs, mucho conocimiento sobre cómo aplicar la educación, cómo poder guiar a los alumnos. Y por decir, no puedes aplicar esta educación disruptiva en educación de la sierra, porque ellos no tienen la misma posibilidad. O sea, no podemos aplicar todavía en todos los ámbitos, porque tampoco puedes aplicarla en primaria, ¿no? O sea, tiene que haber un proceso, una preparación para que estén aptos para poder aplicar la educación disruptiva. Bien, ¿tu opinión, Víctor? Bueno, yo pienso que sí y no, porque, bueno, mi experiencia personal, toda mi educación hasta cuando entré aquí a la Univo, era de que, bueno, el maestro te daba la información y ya tú hacías con eso lo que él quería. Cuando entré aquí, algunos maestros me dijeron que yo tenía que complementar esa enseñanza, y la verdad yo me saqué de onda, ¿cómo lo voy a hacer? Y así, ahora ya estoy un poco más acostumbrado, pero yo creo que ya es
es cosa de cada quien si quiere abrazar esta educación disruptiva o quedarse con la vieja educación. Yo creo que sí se puede, pero que va a ir de poco a poco hasta que ya por fin todas las escuelas abracen esta nueva educación. Bien, gracias. Estefanía. Pues principalmente yo pienso que se debe de tener los recursos primero para pues ya empezar a aprender a usar la tecnología y pues también si los tienen debemos de tener el conocimiento y las aptitudes, habilidades para poder usar esto, ¿no? Y pues yo creo que nosotros somos los del cambio, ¿no? O sea, nosotros tenemos la actitud de querer aprender, de querer investigar, o sea, eso corre por cuenta nuestra, ¿no? Bien, Roberto. Bien, hablando sobre esta educación disruptiva, México es un país multicultural en donde sabemos que muchos no tienen las posibilidades ni tienen las herramientas adecuadas para acceder a este tipo de plataformas o a este tipo de educación. Se requiere de electricidad, internet y sobre todo una máquina que funcione para lo que se va a trabajar. Bien, México está preparado hasta cierto sentido, la plataforma que tiene en general, pero ¿quién se garantiza o quién va a garantizar el hecho de que todos tengamos el acceso a ese servicio? Y vuelvo al punto anterior, la actitud que nosotros debemos de cambiar, el mexicano, de decir, que veíamos hace un rato, 8:30 de la mañana con el escritor, el mexicano dice, hay para mañana, o hay esto, o hay el otro, y si no tenemos el hecho de un jefe, un maestro, o alguien superior que te esté diciendo, vamos a hacerlo, tienes que hacerlo para hoy, o tienes que hacer determinada cosa, no sientes la presión para realizarla, y vamos transmitiendo, vamos dejando en ese sentido un poco de letargo a las actividades. Entonces se requiere las plataformas, se requiere la actitud y sobre todo se requiere gran conocimiento sobre las plataformas que tienen en internet. Gracias. Bien, Adrián. Sí, nada más complementando lo que dicen mis compañeros para no repetir de nuevo lo mismo. Igual considero que México aún no está preparado por los ámbitos que ya dijeron y también porque no se hace de un día para otro, o sea, no es, aunque quisiéramos, no podemos tirar todo el sistema educativo hoy y mañana empezar con educación disruptiva. Es un proceso que lleva años, 50, 30, 20, no sabemos, pero sí lleva un buen de tiempo. Pero también como licenciado en Ciencia de Educación con futuro, debemos tener esperanza en lo que estamos haciendo. Y si nosotros creemos que sí se va a poder, es porque lo vamos a hacer y vamos a poner todo el empeño y todas nuestras ganas para hacerlo. Aún no estamos preparados en cuestión de infraestructura, sociocultural, distribución, preparación, conocimiento, pero pues sí se puede en unos 20 años. Yo creo que sí, México ya va a poder empezar a dar sus primeras clases disruptivamente o su propia autoformación por parte de los alumnos, más abierta y más notable. Bien, Daniel, escuchamos. Bueno, retomando es el punto que mis compañeros ya habían tratado, esta parte de la cultura, pero también me gustaría poner en punto de reflexión el hecho del pensamiento. Cuando hablamos de educación disruptiva, estamos diciendo que es una educación diferente y por lo general el ser humano le tiene miedo a lo que es diferente, a lo que no puede controlar o a lo que en ese momento desconoce. En contraparte, ¿no? Incluyendo esa parte del desconocimiento, ¿por qué nosotros no nos atrevemos a pensar diferente? Desde el momento en el que estamos como estudiantes, podemos exigir y pedir, ok, vamos a realizar esto de esta manera, o vamos a hacerlo diferente, completamente diferente. El pensamiento, yo creo que es lo que nos atrasa, el miedo a transformarnos es lo que nos está deteniendo para que se logre este cambio de la disrupción. Como bien dicen, no es un cambio de la noche a la mañana, que podemos tirar todo el sistema educativo, en palabras de mi compañero, y retomar mañana algo nuevo, sino esa parte de también de transformar el pensamiento de nosotros y de cómo concebimos al aprendizaje. Gracias. Bien, maestra Ventura, escuchamos. Bueno, yo voy a ser muy agresiva. Finlandia tiene el mejor sistema educativo del mundo. Los niños van a la escuela solo 4 horas, toda la vida. Pero en Finlandia es más difícil ser maestro que ser médico. Los requisitos son durísimos.
Yo voy a contar una anécdota. En el 2007-2008 más o menos, una alumna de educación lo llevan como materia, tienen que hacer práctica docente, se acababa de dar la reforma integral de la educación secundaria, le tocó ir a hacer sus prácticas, no voy a decir la escuela, en una escuela pública, ¿sí? Y pues consultó la reforma, porque no está en internet, y bajó recursos, preparó la clase y demás. Llegó al salón, porque el docente titular tiene que estar presente, con todo su material preparado, su actividad preparada, y el docente le dijo, no, aquí está mi libreta de apuntes, amarilla, del año de María Canuta, aquí se dicta, nada de reformas. Para que México tenga una educación disruptiva, se necesita fracturar por completo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. No hay más, no hay de otra. Que se ha dado, que modificó y que creó la ley del servicio profesional docente. Si yo tengo un trabajo en donde hagan lo que hagan, falte, no falte, lo que sea, nadie me puede correr, pues jamás va a haber disrupción. ¿Por qué no funcionó el ciclo media? Les dieron el recurso más primoroso del mundo, porque yo no tengo por qué aprender a usar la computadora si soy maestro de primaria, ¿no? Entonces es algo serio. Yo creo que ya se dio un paso muy importante con esta reforma y pues bueno, esperaremos algunos años, como dice Adrián, para ver que esto vaya caminando. Bien, gracias. Fíjense que acá nos habla de grandes realidades. Al inicio del panel les dije que todos deberían estar interesados porque son parte del proceso educativo. Este inicio de educación disruptiva, llamamos inicio, pero no tienen este año, ¿verdad? Ya casi va a ser una década, ¿verdad? Un poquito más. Pero habla de generar motivaciones en los alumnos para que ellos sean responsables de su propia preparación. Sabemos que esto va a ser gradual porque es más cómodo esperar a que el maestro me pida qué y no buscar yo qué necesito. Pero yo creo que estamos en el momento en que ustedes deben de buscar qué es lo que les conviene, cómo prepararse mejor. Actualmente el campo laboral nos pide multifuncionales. ¿Qué quiere decir? Si se mete en verdad una red, me dio acá un ejemplo, por ejemplo, la Red Social Académica de Conocimiento Libre y de Educación. Acá está integrada por docentes, estudiantes, investigadores, expertos, especialistas. Lo único que necesitan para que se metan al no doquier es que tengan la intención. Y ahí van a encontrar a todo este tipo de profesionistas en el campo que ustedes quieran. Pero ahí lo que no podemos poner dentro de ustedes es esa voluntad o ganas de llevar a cabo lo que viene a ser esa educación disruptiva. Corresponde a ustedes y, como decimos, es gradual porque va a ir al ritmo de que cada uno de ustedes quiera. Bien, pasamos al siguiente momento, que es pedirles a ustedes que planteen sus preguntas, su opinión. Alzan la mano para que puedan hablar. Los micrófonos. Mencionen su nombre, por favor. Hola, yo soy Marian, soy del séptimo de educación. Y bueno, quería hacer mención de dos puntos. Mencionaban mucho lo que es la educación tradicionalista, y en este sentido me gustaría agregar que la educación disruptiva también necesita mucha visión de parte de los maestros, para estarse actualizando, para saber qué es lo que va a funcionar después. La educación tradicionalista funcionó en su momento y dio buenos resultados. La educación conductista funcionó en su momento y dio buenos resultados. La educación constructivista de igual manera. Entonces es nuestra labor tener esa visión de actualizarnos, de ver qué es lo que nos va a funcionar, porque, como comentaba Adrián, somos una sociedad que está en constante transformación, en constante cambio, y vamos teniendo necesidades diferentes. Y bueno, otro punto que quisiera mencionar es lo que decía Beto, de que abajo el sindicato y todo esto. Yo creo que la educación también es cuestión de valores y de ideales. Uno, como maestros, quiero así que piensen bien. Si en algún momento llegan y les dan una plaza y les dicen vas a ganar, no sé, 20,000 pesos al mes, ¿qué vas a decir, no? ¿Vas a decir sí o vas a decir no?
Porque ahorita estamos diciendo que pues lo que necesitamos es un cambio y que deberíamos de decir no, pero pues ¿qué es lo que realmente vamos a decir, no? Gracias. Bien, gracias. El licenciado Blano quería hablar. Bueno, pues primeramente, nuevamente felicitarlos, maestras. Excelente participación en este foro. Yo quisiera agregar algo respecto a la educación disruptiva y es el ejemplo de la escuela sueca, la escuela Vitra. Esta escuela Vitra, los alumnos llegan y tienen toda la libertad del mundo para poder desarrollar su aprendizaje de manera libre y el maestro únicamente es un conductor del aprendizaje, es decir, él llega a monitorear cómo van avanzando los alumnos y ellos descansa todo el aprendizaje en un libro, que es el libro Vitra, y ese libro, dependiendo del nivel de estudios en el que vayan, tienen ellos que ir resolviendo sus ejercicios, ¿no? Y son impresionantes las fotos que se ven en internet de esa escuela Vitra, porque es como si estuviéramos en otro planeta, ¿no? O sea, los alumnos tienen áreas verdes, resbaladillas, sillones, o sea, están así como mejor que en su casa, ¿no? Entonces, es un claro ejemplo de disrupción. Ciertamente han tenido problemas porque en la escuela Vitra ha habido mucha rebeldía. O sea, los alumnos salen a la sociedad y se enfrentan con una sociedad que no los entiende, ¿no? Como que salen muy liberados. Entonces, la disrupción a veces también presenta sus deficiencias, ¿no? O sea, no todo es perfecto. Y ahora, la disrupción la podemos hacer donde quiera, ¿no? O sea, es algo así como la cultura. Cultura quiere decir transgredir, disrupción quiere decir romper. Entonces, la disrupción en la educación es algo similar a la cultura que nosotros tenemos a la hora de socializar. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar o tenga alguna duda? Van a hacerles un comentario. A ver, respecto a lo que acaba de comentar el maestro Alejandro, es muy cierto. Yo les quiero compartir, yo tuve una compañera en la licenciatura, claro, estoy hablando del Jurásico, que había hecho su preescolar, su primaria y su secundaria con el método Montessori, que es un método independiente, activo, etc. Y la prepa la había hecho en un CCH de la UNAM, que es una metodología muy similar, y entró a estudiar a la universidad más conservadora, tradicionalista y cuadrada del planeta, bien, y sufrió muchísimo el primer semestre. Yo le decía, ¿y por qué no te quedaste en una institución así de flexible? Y su respuesta fue, porque tengo que conocer el mundo real, porque el día de mañana, cuando quiera trabajar, mi método activo, mi independencia y demás, no va a servir de nada, me tengo que sujetar. Entonces más vale que desde ahorita aprenda en una estructura cuadrada, ¿no? Eso es muy cierto. Bien, escuchamos primero. Bueno, en mi punto de vista, a todo eso que están comentando, siento que es un tema muy importante eso que están tocando, ya que en este pleno siglo XXI no podemos estar con las ideas antiguas. Y como nos decía aquí la licenciada Ventura, tiene muchísima razón. Si queremos ser un país que progrese y vamos a estar con estos métodos, jamás vamos a salir adelante. Y principalmente es estar innovando, es estar poniendo a los maestros actuales, porque ellos son los que nos representan. A base de los maestros nosotros vamos a salir adelante, que somos el futuro de México. Los profesionistas de México, entonces se basa en ellos, en la educación que ellos nos están dando día a día y tienen que estar actualizados. La verdad, mucha gente hizo mucha polémica, voy a mencionar esto y espero no les moleste, con la reforma educativa, que hay, que los maestros, que nos quieren quitar derechos. Es muy cierto, hay muchos puntos donde fueron injustos, pero realmente una reforma educativa era lo que México necesita para salir adelante, porque hay muchos maestros que, como decía, ni siquiera van y les pagan. Entonces yo siento que eso es un punto muy importante, porque la educación y un país que tiene una buena educación va a progresar día a día y va a salir adelante. Bien, sí. Fíjense, lo que dice la compañera es bien importante. Hablamos de desplazar retos, de alguna manera deficiencias, y han mencionado muchos teóricos de la educación que la principal deficiencia es que el ser humano, sobre todo los jóvenes, sin afán de ofenderlos, ¿verdad? Hay ocasiones que son flojos para pensar en lo que les conviene. Y entonces pasan la vida aceptando lo que pasa y no lo que les conviene, porque eso implica responsabilidad, ¿no? Entonces, es una invitación a hacerse más responsables de quién, de ustedes mismos y de su futuro, ¿no?
Bien, maestra Imelda y después la chica verde. Bien, buenas tardes, soy Imelda Becerra y soy docente. Me gustaría mucho que después del comentario que emita Roberto me diera su opinión. Nosotros hemos visto a través de la historia que el Estado ha sido el encargado de crear un sistema educativo en donde se genere personas que no piensen, que no actúen, que no reflexionen, que no critiquen. Es cierto lo que dice la maestra Ventura con relación a que los maestros implicados en todo esto tendrían que romper de tajo para poder nacer una nueva generación de docentes. Sin embargo, aun cuando el sindicato o los maestros hicieran esto, está el Estado. Y el Estado, hasta estos momentos, no ha permitido que un sistema educativo logre gente, personas, profesionistas, con toda la capacidad para estar al nivel de cualquier lugar. El Estado sigue sometiendo a la educación de manera brutal, impidiendo que las personas seamos lo que tengamos que ser con base en la educación personal, disruptiva y que cada quien elija. Roberto, ¿me darías tu opinión, por favor? Claro que sí, maestra, muchas gracias por su comentario. Es cierto, el Estado tiene miedo de que nosotros, que somos los jóvenes, tengamos el poder del conocimiento, porque si tenemos ese poder del conocimiento, obviamente vamos a lograr hacer temblar a las grandes autoridades del Estado que necesitan ellos una reforma, como bien estamos hablando. Ahora bien, existen muchos programas impartidos por parte de diferentes secretarías, la Semarnat, diferentes rubros que hay en la política para bajar recursos. Díganme, ¿cuántos de ustedes conocen alguna secretaría o cuántos de ustedes han hecho proyectos para buscar bajar recursos? Dicen que México es un país de pobres. Yo la verdad no veo en dónde está la pobreza si tenemos una cúpula de políticos que tienen grandes ingresos económicos, se maneja cantidades estrafalarias de dinero, pero que está mal distribuida. Es trabajo de nosotros buscar estos ingresos, estos recursos, romper con ellos. Una fracción de un artículo de la Constitución Política habla de que ellos son servidores públicos y ahora se ha visto que ellos son los que nos mandan. Entonces, ¿cómo está ese aspecto de que son servidores públicos? Nosotros debemos tomar el papel de jefes y de exigirles resultados a los políticos, a nuestros representantes, porque ellos son los encargados de velar por nuestra seguridad, por nuestra estabilidad económica, social, familiar, y no lo están haciendo, no están haciendo su verdadera labor por la cual están ahí. Dicen, va a haber votaciones, no es cierto. Nosotros no estamos eligiendo a nuestros representantes, ellos por el compadrazgo, por el dedazo, están poniendo a sus amigos, a sus más allegados, y solamente te dicen, a ti ciudadano, sale, va cualquier fulanito de tal, vota por él por tal partido, vota por él por tal partido, pero ¿de cuántos tenemos aquí al lado y no fueron elegidos? Entonces nosotros tenemos que releer la Constitución Política, porque ahí está muy claro que nosotros tenemos que exigir a ellos que hagan su trabajo, porque ellos son nuestros servidores y nosotros somos sus patrones, porque nosotros estamos pagando día con día puntualmente nuestros impuestos, porque si no nos cae Hacienda, son demandas, son deudas, muy grandes y que tenemos que pagar. Así que es parte de nuestra responsabilidad también como educación, de diferentes carreras igual. Tenemos que hacer un cambio en esta índole de la política para que ellos empiecen a hacer su trabajo, nosotros el nuestro y nuestro país empiece a funcionar como debía ser, porque México es un país lleno de riquezas, así que nosotros debemos de romper con esta inercia que traemos de un absolutismo donde se queda todo en los grandes poderes. Gracias. Gracias, Roberto. De hecho, sí, ¿verdad? Decíamos que tenemos que demostrar que como parte de la juventud ustedes son el cambio y esperemos que así sea. Escuchamos tu opinión. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice la maestra Ventura sobre que la educación inicia desde casa, pero encontramos un problema social que el país está dividido en muchas partes y eso ocasiona que no nos pongamos de acuerdo de cómo nosotros debemos de manejar el país, ya que los ciudadanos tenemos que manejar el país y nosotros tenemos que poner de nuestra parte más que el gobierno, porque nosotros somos los que implementamos el gobierno
y nosotros podemos quitar también al gobierno. Bueno, muchas gracias. Bien, van a decirles unas palabras a bien. Primero, para la compañera de por allá que dijo que hay que preparar más a los maestros, sí, tenemos que estar actualizados, pero la educación disruptiva busca desplazar puestos. O sea, el maestro ya no tiene que decirte tienes que hacer esto o esto. El docente te puede enseñar, te puede decir cosas maravillosas, pero el docente no se va a meter en ti y te va a crear motivación, no te va a dar deseos para aprender. O sea, esto ya es más individual, más autodidacta. También lo que dice la profesora Imelda, sí, el Estado es un opresor, pero bueno, alejándonos de la política, pues tenemos los medios de difusión masiva, las TIC, el Internet. La educación disruptiva no es nueva, la educación disruptiva se habla desde hace tiempo y cada quien basa sus propios métodos, sus propias formas de enseñar. Hace tiempo, en la Edad Media, cuando la Iglesia controlaba el poder, surgió algo disruptivo, la imprenta, y gracias a ello empezó a difundirse libros, textos, y todo el pueblo podía acceder a ellos. Hoy en día, los disruptivos del Internet y los aparatos, los gadgets cada vez más accesibles. Hay teléfonos de 800, 1000 pesos con conexión a Internet, etc. Entonces ya no, el Estado ya no es pretexto tanto para lograr el conocimiento. Dicen que el peor enemigo de un pueblo de un gobierno es un pueblo oculto que sabe conocer o que conocen. Entonces la educación disruptiva ya no va a depender del maestro, de la escuela, del gobierno, ya es uno mismo. Aquí hace falta cambiar la conciencia personal y la forma de ver la vida o de crear motivaciones. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Ya no. Bueno, vamos a cerrar con la opinión final de acá de los panelistas. Empezando por Dinora. Una opinión breve acerca de lo que ocurrió acá, del tema que abordaron, lo que opinaron los compañeros de la audiencia. Bueno, se me hace muy interesante las preguntas y los comentarios que han hecho de que tenemos que tener mucho interés en la educación, tenemos que estar muy metidos viendo lo que pasa, viendo lo que no pasa, no decir, bueno, que los maestros me digan lo que tengo que hacer. Tiene que haber más difusión en la educación disruptiva y tenemos que aprender a ser autodidactas. Bueno, yo pienso que en base a todo lo que hemos dicho y los comentarios que ustedes, compañeros, han dicho, aquí ya empezamos nosotros a mentalizarnos de que nosotros mismos debemos de aprender y que debemos de entrar ya en esta educación disruptiva, que ya no debemos depender tanto de los maestros, sino más bien depender de nosotros, porque al fin y al cabo nosotros somos los que vamos a aprender. Estefanía. Bueno, pues yo los invito, chicos, a que no se queden nada más con el conocimiento que les da el maestro, sino que ustedes aprendan por sí solos y pues más que nada, como dice Piaget, el conocimiento se va construyendo a medida que se va experimentando. Pues tenemos que experimentar nosotros, si no, no vamos a aprender nada, chicos. Sí se puede, vamos a cambiar esto. Bien, Roberto. Bien, los grandes cambios no se dan de la noche a la mañana. El hecho de comer comida basura no quiere decir que el otro día nos vamos a enfermar. Sí, es un proceso paulatino, el cual se va a ir dando. Una empresa a la que ya no le reditúan sus empleados o ya no le están comprando su mercancía, no se va a ver afectada en una semana, se va a ver afectada a largo plazo. Nosotros estamos iniciando esta carrera, los de educación, otros de otras carreras también tienen inercia o tienen injerencia, en este sentido. Vamos a empezar a hacer los cambios, vamos a lograr hacer un cambio nosotros, esta sociedad, vamos a unirnos, vamos a buscar mejores oportunidades para nosotros y para los que nos rodean. Hay una teoría que se llama de la rana. Si una rana la pones en un sartén con agua hirviendo, va a saltar. Si la pones en un sartén con agua fría, va a estar en su estado de confort. Es como estamos ahorita, se diría así. Pero estamos viendo que en las noticias aparecen muertes, asesinatos, secuestros, que antes nos hacían más ruido, ahora ya no se está moviendo tanto ese aspecto. Se está haciendo un hecho internacional, los desaparecidos, los normalistas.
Pero ¿cuántos mexicanos están haciendo algo por ellos? Hay varios ponentes, pensadores internacionales que están haciendo caso en lo que está pasando aquí en México, cuando el Estado no está haciendo nada por resolver esta situación. Entonces nosotros somos como la ranita, estamos en el sartén que poco a poquito vamos aumentando la temperatura. La rana, ¿qué creen que va a hacer? No va a saltar, porque ese sartén en donde estaba su estado de confort, donde se sentía bien, no la puede atacar, según piensa ella. Pero vemos que vamos aumentando la temperatura y seguimos aumentando la temperatura y ya los cambios que se están generando malos a nuestro alrededor ya no nos afectan. No nos estamos dando cuenta que a la larga nos van a afectar y por fin la rana muere hervida. Nunca va a saltar la rana porque ya estuvo en un estado de confort y no hizo nada para salir. Entonces nosotros no nos convirtamos en la rana hervida y vamos a hacer un cambio con esta educación disruptiva. Muchas gracias. Bien, Ariel. Bien, como comentario final, pues la educación o el cambio educativo es necesario porque el progreso es inevitable, o sea, todo va cambiando y se necesitan nuevas reformas, nuevas leyes, etc. Aquí lo que hace mucho, o lo que tiene mucha importancia en la actualidad son el uso de las TIC y la autoformación, y ello es un excelente motivo o es una excelente vía como para llegar a establecer una educación más activa, más conformista, o sea, que esté más conforme a las personas. También lo que habla de la educación disruptiva es elegir qué estudiar, en dónde estar. Apenas leí un tweet que decía, ya podemos ir a comer, adelante, vamos a ser libres de irnos a comer lo que queremos, porque quizá tenemos otras prioridades o no nos gusta estar acá. Entonces la educación disruptiva es estar consciente de lo que queremos, lo que vamos a hacer y qué vamos a hacer para lograrlo y cómo hacerlo. Es más independiente. Bien, Daniel. Bueno, yo creo que aquí la pregunta sería ahora, ¿qué va a pasar con los docentes? ¿Qué va a pasar, qué depara para el futuro a los docentes y a las escuelas? Cualquiera, si la información está tan a la mano, cualquiera va a poder ser un docente ahora de educación disruptiva, se seguirán llamando docentes. Entonces, esta parte de la transformación yo considero que para ser una guía o un supervisor de este tipo de aprendizaje disruptivo se deben de tener ciertas características y competencias para realizarlo. Porque si la persona que se encarga de ser el supervisor o la guía de este aprendizaje, sí es necesario que exista un papel así, porque si hablamos con chicos, bueno, a un niño de 10 años, se le pide o que investigue acerca del holocausto judío y entra a internet y se encuentra con una página cuyos autores son de ideología nazi y hablan y tratan el holocausto judío de una manera diferente o dicen que no existió. ¿Qué va a pasar con el niño? Se va a confundir. Entonces, el papel del docente en la educación disruptiva no puede desaparecer. Se va a transformar las características que tenga, sí, porque se necesita esa parte crítica y reflexiva para discernir entre la buena y la mala, la información no tan buena. Entonces, es importante que consideremos eso. A futuro yo creo que sí va a haber centros educativos, centros donde se vaya verdaderamente a aprender, que no serán como los conocemos actualmente, totalmente en infraestructura, hasta en las dinámicas de quién es, de poder, por decirlo así, quién es la guía, quién es el autor, etc. Y los docentes tenemos mucho trabajo, entonces como dicen mis compañeros, yo también quiero invitarlos, exhortarlos a que transformemos esta parte de nuestros pensamientos, a que consideremos la realidad que nos está afectando ahora, que nos interesa a todos y que nos atrevamos a pensar un poquito distinto a lo que nos han enseñado. Gracias. Bien, finalizamos, maestra Ventura. Bueno, yo quiero decir que estoy súper orgullosa de mis compañeros del panel. La verdad es bien gratificante ver el trabajo que se hace con los alumnos, aunque la palabra no me gusta mucho, pero bueno. Y pues bueno, que esto es reflejo. La persona más disruptiva que yo he conocido en mi vida es el fundador de esta institución, el ingeniero Roberto, que le dijeron, no se puede abrir una universidad privada. Realizaba, y dijo, ¿cómo de que no? Y pues bueno, la razón de nosotros de estar aquí son ustedes. ¿Sí? Entre más disruptivo sea nuestro egresado, más orgullosos nos sentimos de él. Bien, muchas gracias a los panelistas.
Les agradecemos. Y con esto concluimos el segundo panel, Educación Disruptiva, y hacemos un presente a la maestra Norma Ponce Escobar por su participación en este panel. Por favor, un fuerte aplauso. De igual forma, agradecemos la presencia de los participantes de la licenciatura en Educación: Dinora Moreno Marañón, de primer semestre; Víctor Santiago Rodríguez, de tercer semestre; Estefanía Carrera Ramírez, de quinto semestre; Roberto Ramírez Martínez, de quinto semestre; Adrián Vicente Ramírez, del séptimo semestre; y de igual forma a Dania Cariño Pacheco, de noveno semestre. Y agradecemos la participación de la maestra Ventura Cerril Lance. Y bueno, con esto concluimos este segundo panel, recordándoles que 3:30 de la tarde los esperamos para la presentación del cortometraje Ecocidio. Muchas gracias.